Evangelio de hoy domingo 25 de febrero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 25 de febrero celebramos a San Victorino y compañeros mártires. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 2, 9 al 13 y 15 al 18. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó un cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confíe en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, tu esclavo, hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. En medio de su templo
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34. Hermanos, si Dios está a favor nuestro, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estamos en esta nueva bendición? Porque el Señor nos ama tanto que todos los días nos bendice, y nos bendice con su gracia, con la vida, con la capacidad de mantenernos unidos a Él vivos en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ahí está donde nos gestamos para la vida eterna, en el seno de la iglesia. Y es lo que está haciendo el Señor. El Espíritu Santo está santificándonos dentro de la iglesia para darnos la gracia de llegar a glorificar a Dios por toda la eternidad en el cielo. Invoquemos pues al Espíritu Santo que nos ilumine para profundizar en el mensaje del Evangelio del día de hoy. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues hoy el Evangelio nos presenta el episodio del acontecimiento, que es un gran acontecimiento, de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos simbolismos en este acontecimiento. En primer lugar, es Jesús arriba de un monte con sus discípulos, 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Los invita, los lleva al monte, lo acompañan, y ahí en el monte, en lo alto del monte, se da la transfiguración. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, hay una nube luminosa con una gran blancura que envuelve a Cristo, y junto con Cristo aparecen 2 personajes, Moisés y Elías. Y entonces desde la nube se escucha una voz que declara: Este es mi Hijo, escúchenlo. Entonces, en esta transfiguración hay una manifestación trinitaria. Ahí está el Padre, la voz del Padre presentando al Hijo y dándonos una orden.
¿Cuál es? Escucharlo, porque Cristo es la palabra del Padre que se ha encarnado para que sea escuchada, y escuchada en el corazón. Entonces ahí está el Padre en esa voz, está el Espíritu Santo en esa nube, y está Cristo, la Trinidad. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la idea de Moisés y Elías, ¿y de qué hablaban con Jesús? Pues de la muerte que había de padecer en Jerusalén. Entonces, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué simboliza? Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Lo que es decir que la ley y los profetas están testificando que Cristo es el enviado, el elegido, el que ha de morir, el que ha de sacrificarse por la salvación de las almas. Es decir, la ley y los profetas están testificando que es Cristo a quien la ley nos llevó y los profetas anunciaron, ¿verdad? Entonces, eso es lo que simboliza ahí Moisés y Elías conversando con Jesús de la muerte que ha de sufrir en Jerusalén. Es el testimonio de la ley y de los profetas. Ahora, ¿por qué Jesús elige a Pedro, Santiago y Juan? Porque esa experiencia de la transfiguración, esa experiencia de gloria que los hizo verdaderamente, digamos, saborear, ver, contemplar la gloria de Dios de alguna forma, los prepararía para poder resistir lo que vendría después, de eso que está hablando Moisés y Elías con Jesús, de la muerte. Y por eso, porque ellos fueron los que habían experimentado esta experiencia de gloria, son los elegidos también para acompañar. Recordemos que son Pedro, Santiago y Juan los que acompañaron muy de cerca a Jesús ahí en el Getsemaní, donde Jesús tiene ese gran padecimiento, esa pasión, padecer por nuestros pecados que lo llevó a sudar gruesas gotas de sangre. Ahí estaba cerca de él, muy cerca de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, porque ellos estaban capacitados porque habían vivido esta experiencia de gloria. Entonces, el experimentar la gloria de Dios nos dispone también a ofrecer el gran sacrificio, a resistir y pasar victoriosos el Calvario, ¿verdad? El sentido de la cruz, del sufrimiento y del sacrificio. Entonces, ese es el sentido también del sacrificio, podernos unificar con Cristo y a través del sacrificio de Cristo llegar verdaderamente a la gloria eterna, que es eso de lo que pregustaron allí en el monte Tabor con Jesús. Así que, pues también nosotros, si queremos llegar al cielo, pues verdaderamente pidámosle al Espíritu Santo que nos inunde de esta fe, que nos hace templos de la Santísima Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, habitan en nuestro corazón, y esa experiencia de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros nos dispone y nos capacita para pasar triunfadores con gozo y con esa esperanza en la vida eterna, todos los sufrimientos que podamos unir a Cristo, y a través de precisamente los sufrimientos unirnos a Cristo, abrazar a Cristo crucificado, abrazar la cruz de Cristo, y abrazando la cruz de Cristo abrazaremos, pues, como dice la palabra, seremos corredentores con Cristo, completaremos en nuestro propio cuerpo los padecimientos que le faltan a la pasión de Cristo por la salvación de las almas. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.